Ya, estoy grabando. Nos vemos. Vale, gracias César. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Viene usted, profe? Bien, Hola, también. profe. Eh, bueno, lo primero es felicitarlos porque casi todos cumplieron con sus tareas, con ambas tareas, con las tareas del práctico y con la tarea del foro. No sé si los que faltan, puede ser que sean estudiantes que no siguen en la carrera o que aparecen inscritos de años anteriores, pero en general el reporte es muy positivo porque las calificaciones fueron muy buenas también y el trabajo cumple con los objetivos que nos habíamos planteado. Siempre si hay alguna duda con las calificaciones me pueden escribir por correo. Alguno de los compañeros me escribió el mismo día viernes y hoy día están rectificadas las notas en el CIBEDUC, cambié el archivo, digamos. Anoche les publiqué las notas del foro. Allí lo que tienen que entender es la dinámica de evaluación, que es bastante simple. Eh, por participar en el foro van a tener sobre un 4.5 al menos, digamos. Eh, y luego los indicadores de las columnas de ortografía, de redacción puntual y literal son descuentos. Entonces, por cada error se descuentan 2 décimas. Aún así, las notas son bastante buenas, así que también me interesaba que esta modalidad eh, se pudiera entender por todos, porque es importante que, aun cuando las notas sean buenas, no se confíen, porque en la segunda, en el segundo práctico, en el segundo foro, por ejemplo, el descuento va a ser de 0,3. Entonces vamos aumentando un poquito la exigencia para que ustedes vayan teniendo más cuidado en sus procesos de redacción, aun cuando este no es un curso de redacción, no me corresponde a mí enseñarles a escribir. Sí es bueno que los alerte acerca de algunos pequeños déficits que puedan tener. También es bueno, en el archivo de evaluación del foro, les dejamos un listado de observaciones, una última columna a la derecha, en el que les mostramos eh, eh, cuáles fueron sus fallos, digamos. Sería bueno que ustedes vean si fueron fallos puntuales o son fallos que normalmente ustedes mantienen en el tiempo. Yo esto se los cuento en términos personales. Yo no tengo ortografía perfecta y ustedes podrán encontrarse con fallos ortográficos míos hasta en mis diapositivas. Eh, porque no es algo que se pueda lograr siempre, digamos. Mi hermana tiene una ortografía perfecta, pero yo no. Y en particular, yo fui dislexo de niño, entonces se me atraviesan las letras y hay cosas que se me hacen complicadas. Pero con el paso del tiempo, eh, si uno aprende a darse cuenta de cuáles son sus fallos recurrentes, los aprende a controlar. ¿Mm? Siempre necesito revisar 2 veces o 3 veces mis textos y cuando son cosas muy serias, tengo que pedirle a alguien que me lo revise. Y eso no es pecado. No significa que por eso no voy a poder ser periodista, no voy a poder ser profesor. Eh, Pasa, y esto también tiene una explicación psicológica, que las personas que piensan demasiado rápido pueden tener algunos trastornos que se conocen como trastornos de aprendizaje, pero no son trastornos de aprendizaje en realidad. La capacidad de procesar que tiene el cerebro es más rápida que la capacidad de actuar rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces cometo el mismo error y no escribo trabajo, escribo trabajo, me como una letra. Seguramente a muchos de ustedes les pasó eso cuando niños. O adelanto una sílaba que no es ni siquiera de esa palabra, sino que es de la palabra siguiente, la que viene posterior en la oración. Y es porque mi cerebro está pensando más rápido de lo que yo puedo actuar en el teclado. Y por eso cometo algunos fallos de ortografía también. Eh, eh, o me cuesta más la ortografía, porque mi cerebro piensa, si voy a escribir canción,
mi cerebro va a pensar, le va a dar lo mismo si es con S o con C. Entonces lo que tuve que aprender fueron todos los trucos de ortografía, como cuando el sustantivo cantor eh, termina con T, cuando el sustantivo termina con T, eh, es porque es con S, ¿o no? No. Cuando termina con T, cuando es cantor, es con C. Cuando termina con S, por ejemplo, televisor, es con S. Entonces, todos esos truquitos que uno se los puede aprender, te sirven después para hacer control de calidad de tus textos. Eh, eh, y eso se los dejamos allí para que efectivamente tengan más cuidado. Hoy en día, en mis tiempos no existía, eh, cualquier procesador de texto, hasta el correo electrónico, ofrece control de ortografía. Y eso reduce en un 80% los fallos ortográficos si es que lo uso adecuadamente. Van a haber cosas que el corrector ortográfico no es capaz de distinguir. No es capaz de distinguir si es que estoy diciendo esta casa está en casa, pero está en casa tiene tilde. Eh, pero, pero reduce, yo creo que en un 80% los problemas de ortografía del corrector, digamos, si es que lo usamos bien. Por lo menos las combinaciones SC las resuelve, las combinaciones B alta, B corta, las resuelve el corrector ortográfico, así que aprovechen de escribir usando esas herramientas y tratando de ser conscientes. Lo que más sirve es eso. No se va a superar si es que no soy consciente de cuáles son mis fallos recurrentes. ¿Con qué cosas tengo problemas? Repiénsenlo y cuando estén escribiendo, ya que van a escribir durante 5 años, tienen tiempo como para hacer un mapa de sus problemas escriturales. Eso del lado de la ortografía literal. Del lado de la ortografía puntual, algunos se los manifestábamos así, pero eh, hay un par de reglas que son claves en el periodismo. Las oraciones son breves, no tienen más de 16 palabras, y siempre en un párrafo tiene que haber un punto seguido. Si yo escribí un párrafo sin un punto seguido, estoy cometiendo un error seguro, o estoy dificultando la inteligibilidad del texto. ¿Mm? Y si dificulto la inteligibilidad del texto, puedo hacer que mi lector no le encuentre tanto sentido a mi texto, digamos. ¿Mm? Hay un par de cosas que también quedaron señaladas allí con el uso de comas y el uso de puntos seguidos. En la escritura periodística lo recomendable es que se use muchos puntos seguidos, digamos. Frases completas, sujeto, verbo, predicado, complemento circunstancial, pero luego de eso un punto seguido. Y retomo el referente, que es el sujeto de la oración, o el sujeto que está actuando en la narración, y vuelvo a escribir una segunda oración y una tercera. ¿Mm? Esas son como recomendaciones generales que les puedo dejar y que les van a servir para, no solo para este ramo, pero en particular para no tener descuentos en el foro y también en las entregas de los trabajos prácticos, digamos. Que como son grupales, uno nunca sabe quién fue el que escribió, pero de todas maneras, eh, ahí sí que debería siempre haber revisión, porque son trabajos en equipo, entonces no deberían tener muchos fallos, porque, como les decía, es normal que se te pase un fallo ortográfico o un fallo de puntuación, pero si algún compañero hace el efecto, el ejercicio de chequear, deberíamos reducir las posibilidades de cometer esos errores. Bien. Vamos a proyectar las diapositivas del día de hoy. Vamos súper bien en la programación del curso. Mejor incluso de lo que yo esperaba. Y
Y hoy día vamos a hacer dos cosas. Vamos a retomar la clase anterior, cerrarla, de procesos de percepción y sociocognición. Y también vamos a explicar bien cuál es el sustitutivo de la prueba. Que no sé si han tenido la oportunidad de ver una carpeta que dice ejemplo de videoprueba. Sí, profe. Ya. Eh, con ese ejemplo, bueno, prefiero hacer la clase y después hablamos un ratito sobre eso, ¿vale? Muy bien. Hablamos de procesos perceptivos y sociocognitivos y la definición de los públicos destinatarios, que es como el sentido general de esta clase, digamos. Eh, Pensar en que cada cosa que quiero comunicar tiene un público destinatario y esa persona tiene un montón de características, digamos. Eh, y que esas características van a implicar algunas condicionantes para comprender un mensaje. Esta es la última clase de la unidad 1, que tiene que ver con, con percepción y cognición. Y es como una clase puente con la unidad 2 que habla sobre comportamiento colectivo. Aquí ya estamos pensando en el sujeto como parte de un grupo. Luego pensaremos si existen condiciones como para hablar de comportamientos grupales, digamos. ¿Y cuáles son esas condiciones? Veíamos la clase anterior un poco, yo les explicaba a grueso modo el modelo de Maletske. Les decía que es el primer modelo psicosocial eh, que particularmente tiene la, la condición de haberse fundado o haberse propuesto en medio de la explosión de los medios de masa, la aparición de la televisión y particularmente esto uno se lo puede imaginar en un noticiero de televisión. Todas las características que aquí se plantean se cumplen en forma perfecta en un noticiero de televisión. Pero también uno podría pensar en un matinal de televisión, en tanto haya o en un programa de conversación, de debate. Entonces este modelo es bastante útil para comprender la relación entre los medios y las personas. Decíamos que el receptor tiene ciertas características, tiene rasgos de personalidad que normalmente se pueden estandarizar, tiene una autoimagen alta, media o baja de sí mismo, y eso implica, es una variable importante a la hora de definir el público destinatario. Tiene relaciones sociales homogéneas o heterogéneas, o sea, participa de un grupo muy parecido entre sí, o en realidad es alguien que tiene diversas amistades o participa de dos o tres mundos, digamos. Eh, eh, es miembro de un público estable o casual, está allí viendo la televisión porque es fan de ese programa, o está haciendo zapping y paró allí. También una variable que es muy importante a la hora de comprender un público destinatario. Eh, a propósito de esto, de las relaciones sociales homogéneas o heterogéneas, ustedes mismos tienen al menos dos mundos en sus vidas, digamos. Un mundo muy homogéneo, que es el mundo familiar, y un mundo más heterogéneo, que es el mundo de las relaciones sociales o amistades, digamos, y que es más cambiante. Y a veces los gustos, por ejemplo, de mi familia no tienen que ver con los gustos que tienen mis amigos, por ejemplo, en términos musicales, por planteárselo en un ejemplo sencillo, digamos. Eh, entonces yo puedo participar de ciertos gustos o intereses por programas de televisión o por programas radiales en mi mundo de vida familiar, y de otros gustos o intereses en mi mundo de vida personal o de relaciones de grupos eh, eh, sociales fuera de la familia. ¿Quién es R? R es una persona que tiene una edad, que tiene un sexo, que tiene una ocupación, que tiene un lugar de residencia, que tiene una profesión, que tiene un nivel socioeconómico. Así lo definen los medios de comunicación a la hora de definir su público destinatario. Tiene ciertas variables comportamentales, tiene una personalidad, por ejemplo, activa o pasiva,
eh, tiene ciertas costumbres o hábitos, horarios de levantarse, horarios de ver televisión, tiene ciertos valores, pueden ser valores religiosos, pueden ser valores políticos, pueden ser valores humanísticos, tiene ciertos intereses, le gusta la música, le gusta el periodismo, le gusta el cine de acción, le gusta los documentales, tiene ciertos hobbies, puede ser, puede practicar juegos de rol, puede ser que le guste ir a bailar una vez a la semana, eh, puede ser que le guste jugar cartas, tiene un estilo de vida, eh, allí es como una variable más general, en el fondo uno podría pensar que los estilos de vida tienen que ver más que con la vida familiar, por ejemplo, tienen que ver con las edades. ¿Sí? El estilo de vida de un joven es distinto al estilo de vida de un viejo, de un señor mayor, y, y, y eso va a determinar también su conducta, su comportamiento. Tiene comportamientos de consumo general, hay cosas que ve porque ve, digamos, no, no las busca demasiado, eh, y las el consumo general, bueno, tiene más que ver con el consumo de todo tipo de cosas, digamos. Eh, el consumo de alimentos, el consumo de ropa, eh, el, el consumo del transporte, todo ese tipo de cosas. Son variables comportamentales y tiene, tiene algunas variables de comportamiento de consumo medial. Usa tantas horas a la semana Facebook, ve tantas horas a la semana televisión, eh, o Netflix, escucha tantas horas a la semana radio. Ahora bien, esto de los públicos destinatarios es muy difícil, muy complejo. Eh, y si se fijan pasa a ser como una suerte de algoritmo de características que un desarrollador de un producto comunicacional debe fusionar o transformar en una suerte de función matemática eh, para tratar de dar en el clavo. Siempre es un intento, puede errar. Por eso es que hay programas de televisión que duran una semana porque hicieron este ejercicio, lo hicieron tan mal que, que no los vio nadie, digamos. Eh, eh, y, y también algo importante a considerar es que en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, en cualquier comunidad, también hay muchas variaciones culturales al interior de esas comunidades. Particularmente Chile es muy diverso en su geografía, eh, y también es muy diverso en sus culturas internas, digamos. Y hay variaciones o efectos productos de la geografía, de los cambios geográficos, que tienen mucha incidencia en los consumos culturales también. En, en, en verano, los veranos son más largos, muy largos en el sur de Chile, y no tan largos en el norte de Chile. Lo mismo el invierno. El invierno puede ser, el día puede ser muy cortito en, en invierno, en primavera, en Punta Arenas. Entonces eso también implica cambios en procesos culturales, en consumo de medios. En invierno la gente ve más televisión en Chile porque está más encerrado, porque tiene menos luz del día para andar, para vivir la vida al aire libre o circular tarde en las calles o en los parques. Eh, y eso incide en la programación de televisión, por ejemplo, que es el tipo de programas que te dan en verano y el tipo de programas que te dan en invierno. Las sociedades construyen muchas diferencias. Algunas, como yo les decía, son de tipo geográfico, y estos tienen que ser tomados en cuenta por los medios de comunicación, que normalmente intentan sintonizar, repetir, reproducir muchas de esas diferencias, digamos.
Eh, También hay un gran problema allí, que es la construcción del prejuicio, digamos. Los medios de comunicación funcionan, esta idea de estandarizar hacia los públicos destinatarios cae fácilmente en la idea de prejuiciarse respecto de su público destinatario, digamos. A los jóvenes no les gustan los programas, los documentales, porque son lentos. Pero bueno, estoy partiendo de un prejuicio que es súper absoluto y que no siempre va a ser así, digamos. Uno podría pensar que con los cambios en los consumos de mediales, de consumos de series de televisión, en que ustedes hacen maratones de series, la capacidad de atención prolongada es mayor que en la generación mía, digamos. Entonces, esas cosas están cambiando y normalmente lo que puede suceder también es que los realizadores de programas de televisión o de, o de productos comunicacionales caigan fácilmente en establecer ciertos prejuicios, prejuicios relacionados a lo socioeconómico, prejuicios relacionados a lo etario, prejuicios relacionados al género. Son los más comunes, digamos. Las mujeres solo ven teleseries, no ven programas de política. Prejuicio. Eh, 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 los adultos mayores ven teleseries turcas todas las noches. Profe, Puede ser un prejuicio. eh, Dígame. a lo que se refiere es que como que meten a todos en el mismo saco. Claro. O sea, es un doble juego porque efectivamente tú necesitas definir un público destinatario para construir un programa de televisión, para poder hacer foco, porque no puedes hacer un programa que apunte a todo. Pero normalmente lo que eso hace es construir una suerte de estereotipos de nuestra audiencia, que termina siendo restrictivo. Y si se mantienen en el tiempo y no se van renovando, no se van modificando, no se van ajustando, terminas produciendo, pensando que tu público de tercera edad es igual a la de hace 5 años atrás, y esas cosas van cambiando, digamos. Bueno, pasa, como les decía, pasa con los prejuicios de género. Las mujeres consumen ciertas cosas, los hombres consumen ciertas cosas. Con la edad, los adultos mayores están viendo teleseries turcas y funcionan bien para ellos. O ven partidos de fútbol, los señores mayores de tercera edad, edad, género y cuestión socioeconómica. ¿No? A cierto público le tengo que hablar de cierta forma, le tengo que presentar ciertos contenidos. La cuarta y las últimas noticias particularmente lo que hacen es construir una visión estereotipada acerca de lo que es el mundo popular o las clases C. Y les escribe de cierta forma. Y les habla de ciertos temas, les habla mucho de farándula, de lo que pasó con la novia de Arturo Vidal. En el fondo es establecer esto que, no sé si era Priscila, que decía como meter a todos en una misma bolsa, meter a todos en hacer como varias bolsas. Entonces tengo un programa de televisión para adultos mayores y acudo a las características de estas bolsas, sin atender que las cosas van cambiando, obviamente. Y esas diferenciaciones entre los grupos se pueden entender como un valor o como alguien inadaptado, digamos. Esto, esto es más general que lo de los medios de comunicación, pero el que queda fuera de la bolsa en realidad parece ser un sujeto inadaptado, digamos. Y todo eso se traduce en la producción de discursos hegemónicos. ¿Qué es un discurso hegemónico? Un discurso hegemónico es una propuesta discursiva que puede ser textual o audiovisual, da igual el modo semiótico en el que se ejecute, que
que se expresa siempre de la misma forma para un grupo de personas. Y intenta ser dominante y tener la razón, digamos. Algunos ejemplos sobre esto, digamos. Cuando muchas veces vemos ciertos programas de televisión que hablan de ruralidad o de urbanidad, y esto también es más amplio que lo que dicen los medios de comunicación, son construcciones culturales más amplias. eh, em, Normalmente pensamos en que el mundo rural es un mundo retrasado, en que el mundo urbano es un mundo moderno, eh, eh, y establecemos ciertas características propias de esos públicos, digamos, y de esas personas. La urbanidad involucra una vida acelerada, dinámica, la urbanidad implica personas inteligentes, tienen mucha iniciativa y son emprendedores. Creo que los 8 millones de santiaguinos sean tan virtuosos, digamos. Sí, seguro que viven un poco más acelerados, pero puede ser que haya gente que no viva acelerada en Santiago. La ruralidad tiene una vida lenta, aburrida, las personas son poco inteligentes y tienen poca iniciativa, normalmente son tradicionales, se quedan siempre haciendo lo mismo, digamos. Oh, profe, ¿Mm? no sé, pero a mí siempre me pasa que cuando prendo la tele, aparece, no sé, po, en canal de televisión mostrando Santiago y es como puras tiendas o nada como referido al tema como rural. Y cuando uno saca como que la televisión viene, no sé, po, a Valdivia, viene como a sacarle fotos al mar o a los mariscos, todo eso. ¿Quiénes Y nunca vemos están como, haciendo? yo nunca he visto el mall de Valdivia en la tele, así. Yo sé que es lo que más vale a la gente, po. Entonces como que igual nos muestran como si fuéramos, no sé, campesinos, cuando en realidad nosotros estamos igual de actuales que ellos, o tal vez a veces un poco más, no sé. No, no creo que Claro, más, pero casi igual. o sea, el igual o no no importa tanto, sino que lo preocupante es la polarización, po. ¿Mm? Como bien tú señalabas, que cualquier cosa que no sea Santiago se vea como retrasado o como folclórico, en el mejor de los casos, digamos. Cuando te vienen a mostrar el mercado fluvial, en el fondo está bien para el turismo, digamos, pero no muestra todo lo que hay en esta ciudad. Por ejemplo, sí, para no caer en el clásico ejemplo de la Universidad Austral, sino que el Centro de Estudios Científicos, que es sin duda el mayor espacio de investigación en astrofísica de Chile, digamos. Eh, Empatado seguro, o quizás mejor, son cosas distintas que la Facultad de Física de la Chile, digamos. Esto es un núcleo más pequeño, menos docente, pero que está haciendo investigación de punta en varias cosas, son expertos también en temas de glaciación y cosas así. Entonces, efectivamente, la televisión y los medios de comunicación lo que hacen es fortalecer ciertos prejuicios. Uno de ellos es esta idea de ruralidad urbanidad. Eh, el otro, muy importante, es el tema de los prejuicios de género. El hombre es fuerte, el hombre tiene un rol de liderazgo, el hombre tiene que tener una personalidad paternal y autoritaria, la mujer se les muestra como mujeres débiles, con un rol secundario, eh, y con un comportamiento maternal y tolerante. Eh, Sobre esto hay mucho paño que cortar, digamos. A quienes les interesen los temas de género los invito a tomar el curso optativo que se da de comunicación y género, creo que ahora se va a dar en enero, eh, porque hay un montón de elementos teóricos y reflexivos respecto de estas categorías que se construyen, eh, que son importantes de conocer, y que, bueno, hoy en día están muy en boga en los últimos 2 o 3 años en Chile, digamos. Eh, y la sociedad parece estar
encaminada a tratar de gestionar o producir o empujar cambios o concepciones que nos liberen de esos prejuicios, digamos. Eh, eh, todos estos, tanto el primero, el del mundo rural, urbano, como el de género, pero más el de género, se explican sobre el modelo de sociedad patriarcal en el que se ha construido, digamos, del que somos parte, digamos. Y que así se ha construido en el transcurso de la historia largamente. Entonces, borrar esto de un plumazo tampoco es tan simple. Empujar por cambios es necesario y urgente para conseguir una sociedad un poco más justa, digamos, pero debemos comprender también que estos procesos son muy antiguos, digamos. Las sociedades patriarcales se construyeron desde que el hombre se empezó a organizar en sociedad. Había muy pocas sociedades que se construyeran en torno a un matriarcado, por ejemplo. La mayoría se construyeron en torno a al modelo patriarcal. Y en el modelo patriarcal es el hombre el productor de bienes y servicios, y con el paso del tiempo, bueno, primero tenía que ver con los procesos de defensa de la tribu, digamos, luego con los procesos de industrialización, la revolución industrial, eh, eh, fue más dura en ese sentido que el modelo de campesinado anterior, porque en el modelo de campesinado anterior las mujeres participaban del proceso productivo, digamos. No hacían los negocios, pero participaban del proceso productivo. El modelo de industrialización inicial de la revolución industrial de las primeras fábricas era particularmente muy masculino, digamos. Eh, y la gente se migró de los campos a las ciudades y las mujeres se quedaron en casa cuidando a los niños. En el campo las mujeres no se quedan en casa cuidando a los niños. En el campo la mujer trabaja codo a codo con el hombre, desde siempre, digamos. Sí hay un fuerte énfasis machista y de patriarcado en quién es el administrador de los recursos económicos, en la mayoría de los casos, ¿no? También eso puede estar cambiando hoy en día con los procesos de emprendimiento y con las dificultades que hay para hacer productivo el campo en los países tercermundistas, digamos. Con lo poco con lo que cuesta eh, poner en valor los productos campesinos, porque normalmente se pierde mucho dinero en intermediarios, ¿cierto? Pero cada vez más se retoman esfuerzos de romper incluso con las sociedades patriarcales campesinas, a partir de los esfuerzos de emprendimiento de los grupos de mujeres en sociedades tercermundistas que son neoliberales y que necesitan de una producción de mercado diversa, digamos. Vale. Bueno, esto se traduce en el modelo patriarcal, se traduce en casi todo, digamos. Se traducen en los espacios laborales, como ustedes podrán haberse percatado. Hay diferencias salariales, hay diferencias salariales. eh, por el mismo empleo muchas veces se subestima el valor del trabajo de la mujer respecto de un igual formado y preparado hombre. Además está la idea de que la mujer puede ser menos productiva porque se va a embarazar y va a tener que tener un pre y postnatal. Si lo pensamos en el espacio laboral, un pre y postnatal es un periodo de tiempo en una vida laboral activa que puede tener una persona entre los 25 y los 75 años, que pida una licencia de pre y postnatal es nada, digamos. Pero todo eso lo que hace es establecer una diferenciación, y alguien puede preferir no contratar mujeres en edad fértil, digamos, porque corre el riesgo de que tomen
prenatal y postnatal y tengan que buscar un reemplazo, pero incluso eso está es muy injustificado porque esas licencias médicas o esas licencias de pre y postnatal están cubiertas por la legislación y el empresario no pierde por eso, digamos. Ese dinero lo recupera de la ISAPRE y él puede contratar un reemplazo para ese empleado. Por eso también las leyes van avanzando en ese camino, no solo es para que quede bonito esto de que el pre y postnatal sea tanto para el padre como la madre y para que ambos desarrollen condiciones de apego o que puedan intercambiárselo, sino para romper con ese tipo de prejuicios que en el fondo terminan afectando mayoritariamente a las mujeres, digamos, y que esté la posibilidad de que esto se empiece a equilibrar. En el espacio educativo también se dan ciertas y muchas diferenciaciones. eh, Se definen como que hay carreras de hombres y como que hay carreras de mujeres, las ingenierías son de hombres, eh, y, y las carreras de salud son de niñas, excepto medicina, que sigue siendo de hombres, digamos, pero la enfermería, la obstetra, eh, terminan siendo carreras feminizadas, las pedagogías terminan siendo carreras feminizadas, eh, y particularmente ahí se va reproduciendo también un mecanismo que afecta a salarial, porque que me ha costado esta palabra hoy día. Porque también implica que algunas carreras, como las ingenierías, al no estar instaladas culturalmente como carreras de mujeres, eh, eh, los grupos, los grupos femeninos se vean postergados a obtener buenos salarios, porque las ingenierías normalmente tienen buena empleabilidad y buenos salarios. La salud, ¿para qué hablar de la salud? En países como Chile es un problema enorme, digamos. Las mujeres pagan una ISAPRE más cara que la de los hombres. Está el tema de las licencias médicas. eh, Eso recién ahora se está regulando, pero también te marca una diferencia, digamos. eh, Totalmente injusta y no tiene ninguna justificación, digamos. Bueno, eso a modo de ejemplo. Otras cosas que pasan también a propósito de la construcción de prejuicios en la sociedad, y todo esto lo planteo también para que pensemos cómo los medios ayudan a reforzar esos prejuicios. Con los grupos migrantes se establecen ciertos prejuicios. Con las etnias o naciones internas, el pueblo mapuche o el pueblo Rapanui. Con la infancia o la juventud. Los niños no saben nada, los jóvenes no piensan. Con los pobres son pobres porque son flojos. Lo que sucede normalmente es que quien hace la representación del mensaje cae en el fenómeno que se marca en el recuadro celeste. Siempre hay una autorrepresentación positiva, lo que yo hago es lo positivo, y lo que los otros hacen es lo negativo. Cuando se habla de un otros, es normalmente para consignar lo equivocado que están, a menos que sean programas culturales o más folclorizantes, digamos. Pero las noticias cuando habla de un otros, siempre ese otros, y más aún cuando es colectivo, es porque está haciendo algo malo. Y de una autorrepresentación positiva, digamos. Esto viene de la comprensión de cómo se construyen los grupos en la sociedad. Los grupos necesitan diferenciarse en la sociedad y construir identidad. Y en ese camino lo que construyen es representaciones de sí mismos y representaciones de los otros grupos. Entonces, la dinámica constante que se da es esta, digamos. Y las minorías sexuales, étnicas, etarias, lo que caen normalmente en ser heterorepresentados negativamente. ¿Mm?
Entonces, normalmente lo que parece es que eh, los medios lo que constantemente es hacer una heterorrepresentación negativa de, por ejemplo, de los movimientos sociales o de cualquier acción de protesta, porque hay ahí claramente un otros, eh, y una representación, autorrepresentación positiva de lo más tradicional o de lo que ellos representan, digamos, ¿no? De la participación política tradicional. Todos estos elementos pueden ser, incluso se pueden articular. Eh, Cuando hay manifestaciones políticas o movimientos sociales en provincia, normalmente también se les folcloriza, se les ve como los guasos están protestando, pero algo como Quintero, por ejemplo, es sin duda un debate nacional y que está más allá del hecho puntual de un desastre ecológico. Lo que está en cuestionamiento allí es una forma de comprender el mundo y la relación del hombre con la naturaleza, digamos, y con la calidad de vida. ¿Mm? Eh, la- los medios también lo que tratan de hacer es de representar una suerte de vida cotidiana, eh, eh, que también las sociedades necesitan tener estos modelos de vida cotidiana para establecer ciertas cosas que son normales y lo que se va y lo que se extralimita de la normalidad, digamos. Eh, Esto es tan fuerte que incluso en culturas y por el paso de los tiempos, por acción del, de las formas de comprender el mundo de la economía, por ejemplo, se establecen ideas como una suerte de leyes de la física o de la naturaleza, por ejemplo, que por la educación haya que pagar. Por años en Chile se entendió y costaba pensar que podía haber gratuidad, digamos, porque en Chile todo se paga y además en Chile está la idea de que lo gratuito es malo. Entonces, si se deja gratis, se va a echar a perder. Eh, pero esas también son visiones idiosincráticas de un país y cruzando una frontera, otra cultura puede entenderlo de otra forma o su historia explicar que lo entiende de otra forma. En Alemania, la educación es gratuita hasta el postdoctorado, digamos. Y no me van a decir que la educación es mala, digamos. Entonces, evidentemente vivimos en Chile durante todos los años 90, salida de la dictadura, creyendo que la educación no podía ser gratuita, y todos los años 90 y la primera década del 2000, creyendo que la educación tenía que ser de pago, digamos. Y estableciendo el juicio sobre que esa era una ley inmutable, digamos, que no podía cambiar. La propia sociedad también es capaz lentamente de instalar nuevas ideas y proponer otras formas de hacer las cosas, digamos. Eh, por ejemplo, pensemos en situaciones sociales actuales. Aquí se tiene la idea de que se tiene que votar yendo a la urna, a poner un, una papeleta en una urna. Y esa es una idea chilena solamente, o sea, no solamente, digamos, pero es una idea que no es única, digamos. Los propios norteamericanos votan por correo. En España se vota por correo. En los países nórdicos se vota por el smartphone, por el teléfono celular, y no hay fraude. Entonces se establecen posturas o cosas que les convienen a algunos grupos eh, eh, o les da susto a otros grupos también que cambien porque podrían cambiar los escenarios políticos y económicos. La sociedad desde siempre
y el proceso humano en particular es de construcción de pequeñas tribus. ¿Mm? Eh, Normalmente esto se observa en ustedes, en las generaciones jóvenes o en la adolescencia y la juventud. Eh, y esto que los padres pueden decir, oh, ¿por qué te vistes tan raro? ¿No? Si ahora es así, se te va a pasar. Ha pasado desde siempre. ¿No? Eh, Vuestros papás y mis papás también participaron de cosas similares, digamos. No tanto así como las que se conocen hoy en día como tribus urbanas o el concepto de tribu urbana. Esto es un concepto sociológico relativamente nuevo, pero siempre han existido comportamientos o formas de entender el mundo que llevan a tratar de personificarse de alguna forma en la sociedad. Eh, eh, Normalmente están las tendencias orientadas por la música, esto es muy fuerte y esto ha sido desde siempre. No sé si desde la época del Charleston, pero al menos desde que aparece el rock and roll, los jóvenes y la música han encontrado una alianza muy perfecta, digamos, y las representaciones sociales o las búsquedas de identidad se relacionan muy de la mano con cuestiones relacionadas con la música, o con la estética que aporta la música detrás, digamos. De vuestros artistas favoritos, ustedes no solo saben lo que cantan, sino que también saben cómo se visten. Y a alguien le puede gustar un grupo musical no por cómo suena, o probablemente no tanto por cómo suena, pero sí bastante por cómo se ve. Y esa forma de escenificar la vida tiene un montón de cosas detrás, digamos. ¿No? Valores, circunstancias, la simple idea ingeniosa de usar o ser de cierta forma, de tratar de diferenciarse del común o de construir grupos que compartan ciertos valores o ciertos consumos incluso. Es una forma que es nueva, digo, de 20 o 30 años, eh, y que es muy cambiante, digamos. Hoy en día los adolescentes y los chicos pequeños consumen K-pop y tratan de adoptar algunas formas estéticas de las culturas orientales. Eso nunca se habría pensado en la época de los 90 o en la época de los 80, pero la propia globalización lo que hace es aportar o echar a dialogar un montón de elementos culturales en las sociedades. Y los niños pueden juntarse, o los niños o los adolescentes, o no tan adolescentes, a, 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 a ensayar coreografías de bailes pop coreanos, eh, porque simplemente es una tendencia que se da en, 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 en la juventud del momento, digamos. Normalmente tienen la connotación de ser procesos temporales y fugaces, digamos, pero algo va decantando de todo eso y es la construcción o la necesidad de construir identidades y, y, y expresar ideas. Siempre detrás de esto hay una búsqueda por expresar ideas. Todo eso lo volvemos a meter a la juguera de los medios de comunicación y todo eso empieza a cobrar sentido, digamos. Eh, no sé si alguien tiene recuerdo de un programa de televisión que se llamaba El Diario de Eva. Sí, ¿Nunca profe. lo han visto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Eh, ¿Te acuerdas algo de ese programa de televisión? ¿En qué consistía? Llevaban gente como, bueno, adolescentes como de las distintas tribus urbanas, ¿o no? Los Claro, entrevistaban, como que arreglaban sus problemas ahí y todo. claro. En principio no era eso, ¿ah? En principio el programa era una suerte de programa de servicio
como este que hace el Pancho Saavedra con una periodista joven ahora, o como los que hacía antes Eli de Caso. Eh, pero y de hecho la Eva Gómez lo hacía en Sevilla, cuando vivía en España. Pero al percatarse de que había un nicho, un público destinatario que no estaba siendo atendido, que era el público juvenil, transformó su programa de servicio, que estaba pensado en las señoras que se quedan en casa durante la tarde, en un programa para jóvenes, haciendo lo mismo que habría hecho con los abuelitos, digamos, llevándolos a conversar y a contar sus cosas. Eh, Profe, además que pasaba mucho de que antes no existía solamente el horario diurno, como que existía el horario medio para los adolescentes. O sea, no sé si me entiende, pero yo también estudié como a las 12 de la tarde, podía ir a estudiar entraba a la escuela como a las 12, 1 de la tarde, y terminaba como a las 6. Y el diario de Eva empezaba a las 12, pues entonces llegaban como todos los chicos de media y los de básica se iban para la escuela. Y lo veían los chicos de media el, el programa diario de Eva. claro. Todos esos ajustes tienen que ver con un poco pensando en estos elementos que plantea Manel, el Ujú. dar con un nicho que tiene ciertas características y el cual me puede escuchar. ¿Mm? Tienen características de personalidad, tienen una autoimagen, tienen un tipo de relaciones sociales y pueden transformarse en un público. Eh, la idea de transformarse en un público tiene que ver con la regularidad, con la posibilidad de establecerse en forma estable como consumidores de un producto comunicacional. Eh, con esto también no estoy diciendo que esa idea en términos comerciales del diario de Eva, o ese puede darse un acierto comercial importante, de haber transformado un programa de servicio en un programa para un público que estaba desierto, digamos, que no estaba atendido. Y en términos económicos seguro les fue bastante bien. Pero en términos de contenido lo que hace es fortalecer y desarrollar bastantes prejuicios acerca de los propios jóvenes. Valentina está levantando la mano. No, profe, sabe que se pegó en mi célula mano. Ah, ya, vale. Eh, bueno, eh, muchos de los problemas que tiene la televisión actual es que justamente no da con sus públicos destinatarios. ¿Sí? No es capaz de dar con ellos, digamos. O con el público que está dispuesto a consumir televisión. Porque ustedes en particular están bastante poco dispuestos a consumir televisión, tienen otras cosas más entretenidas, entonces han perdido buena parte de audiencia, digamos. Eh, Otros programas de televisión juvenil, como por ejemplo, bastante, bastante cuestionable en términos de contenidos, como Mecano, o ese tipo de programas que eran como de baile, de exhibición de las vidas de los chicos y de los cuerpos de los chicos y las chicas, eh, ya no funcionan hoy en día porque ustedes están consumiendo redes o series de televisión, o series de Netflix, o series de Internet. Entonces no tiene mucho sentido ofrecerles productos de ese tipo, digamos. No han encontrado, porque probablemente si hicieran algo para comunidades de consumidores de serie, funcionaría bien. El comunicador, esto pensando en los programas que tienen un nombre ancla, como los matinales, o una pareja o un grupo estable de comunicadores, como los matinales, o como los noticieros de televisión, también tienen ciertos rasgos de personalidad. Normalmente tienen que generar cierta confiabilidad. No tiene sentido que un lector de noticias no sea confiable. Por eso es que son tan cuidadosos en esto de pasar con los lectores de noticias a los programas matinales, porque en la medida en que se les pierda la confianza, y ahí hay un riesgo permanente cuando llevan a la sola neto al, al, al matinal, en hacer que
los mismos consumidores de noticias, por participar de un programa más light, entre comillas, le perdamos confianza, digamos. Normalmente son personas que tienen una autoimagen alta, no podrían no serlo, digamos, no podrían convencer a alguien si es que no tienen autoconfianza, tienen relaciones sociales relevantes, son miembros de un equipo profesional estable. Los matinales por muchos años tenían el mismo director, los mismos trabajadores por año, digamos. Eh, con la caída de los matinales, que también tiene que ver con las migraciones de las poblaciones o de los públicos a redes sociales y la pérdida de audiencia, también se ha experimentado bastante con eso y están en una búsqueda, digamos. Alguien me plantea el ejemplo del blog de la Feña de Canal 13 o de Amango, que también eran programas de televisión juveniles o adolescentes, más bien, que estaban pensados en un público destinatario específico. Bueno, lo planteamos también en la clase anterior. Existe esta idea de compulsión o presión por conservar la credibilidad del público. También interactúa una suerte de compulsión o presión del mensaje y del medio, digamos. Eh, una necesidad de, de que el mensaje que ofrece el medio tenga sentido para la gente y estar pensando permanentemente en lo que va a caer bien en la gente, digamos. Y eso también puede eh, llevar a una suerte de, de ridículo en muchas ocasiones, pues. Esto no solo en los medios de comunicación, muchas veces los políticos igual viven este proceso de compulsión y tratan de hacer cosas para parecer del pueblo que no les quedan bien o son un poco creíbles, digamos. Pero eso es como una suerte de acto compulsivo para empatizar. Ya. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Ahora lo que les quiero mostrar, no sé si todos lo han visto, pero les quiero mostrar la versión de prueba que hicieron Araceli y Débora. Ya. Muy bien. Ya. Para efectos de la calificación final, eh, tienen que tener en cuenta un par de cosas. Yo les decía, en el programa dice que van a tener dos alternativas, que son la prueba regular, que es una prueba de verdadero y falso, sobre los contenidos del curso y las lecturas, o la alternativa, que es la videoprueba. Entonces lo que hicimos con Araceli, que es la ayudante del curso, y su amiga Débora, fue producir un ejemplo de esto para que ustedes tengan claridad sobre qué es lo que se espera que puedan hacer, digamos. Entonces hay un ejemplo de video prueba que cumple con todos los requisitos que para mí darían cuenta de que ustedes aprendieron durante el curso, digamos, o desarrollaron una forma de aprender que es la que a mí me interesa. Eh, Muy buenos días, profesor. Con mi compañera Deborah Hase decidimos hacer la videoprueba, que era la otra opción a la prueba de contenidos.
en el ramo de Psicología Social de la Comunicación. La primera labor de esta actividad es escoger 2 textos y elaborar 3 preguntas en total. Una pregunta de cada texto y una pregunta relacional de ambos textos. Los 2 textos que elegimos son el modelo de Maletsky de Mike Quill y Wingate de 1997 y el de Atención y Comprensión en Comunicación de Juan José Igartúa. Comenzamos con el modelo de Maletsky. La pregunta que hicimos es, ¿cómo explica el modelo Maletsky el proceso de comunicación y qué factores intervienen en este? El modelo de Maletsky de 1963, el del proceso de comunicación, permite entender que son muchos y diversos los factores que influyen en la comunicación o al emitir y recibir un mensaje. Si bien muchos otros modelos se limitan o solo contemplan algunos factores, como emisor, comunicador, mensaje, medio y receptor, el modelo explicado por el Maletsky ofrece una perspectiva mucho más rigurosa y acabada con respecto a qué contempla y cómo se desarrolla cada factor en el proceso de comunicación colectiva. Estos macrofactores que mencionamos anteriormente, que son el comunicador emisor, el medio, mensaje y receptor, para él son complejizados, ya que para cada uno actúan muchos igual de importantes. Dentro de ellos, los que se deberían tener en cuenta, y más aún si hablamos de medios de comunicación, donde la cantidad de público que recibe un mensaje es grande o en ocasiones o por lo general es bien amplio. Bueno, en la imagen que tenemos aquí podemos ver el modelo de Maletsky con todas sus partes y todos sus factores. En relación a los subfactores que hay dentro de cada factor, en el caso del comunicador, voy a mencionarles los subfactores que tiene este factor. Autoimagen del comunicador, la estructura de la personalidad del comunicador, el equipo de trabajo del comunicador, el comunicador en su organización, el entorno social del comunicador y la presión y limitaciones producidas por el carácter público del contenido de los medios. Ajá. Esos son los subfactores que influyen en el comunicador o en el emisor, como se conoce también. Y esto a su vez guarda una relación con el mensaje que se expone y ahí tiene que ver la selección y estructuración del contenido del mensaje y la presión o exigencias del mensaje, o también la presión o exigencias del medio. Y el medio, a su vez, también interviene con el receptor con otros subfactores que son la selección del contenido de los medios, el efecto de experiencia del contenido, presión o limitación del medio, e imagen del medio que tiene del receptor. Y por último, el receptor. Claro, en el receptor está como subfactores la autoimagen del receptor, la estructura de la personalidad del receptor, el receptor en cuanto miembro de la audiencia y el entorno social que tiene el receptor también. Bueno, Claro, además agregar, perdóname, sí, pero además a agregar, su vez, la imagen del comunicador que tiene el receptor y la imagen del receptor que tiene el comunicador también, viceversa, eso igual es importante. bueno, y otro punto que quería agregar, perdón por interrumpirte, es que es muy importante el carácter psicológico del proceso, ya que es tan exhaustivo porque permite analizar detallada y cuidadosamente las relaciones que se establecen en el proceso y en las personas. Por lo demás, también sirve para la comunicación planificada, ya que permite que el comunicador pueda concretar una comunicación mucho más efectiva con su público objetivo, en caso de tener. Eso con respecto a nuestra primera pregunta. Ajá. Después elegimos el texto Atención y Comprensión en Comunicación. Y la pregunta es, ¿cómo se explica el modelo de capacidad limitada, MCL, propuesto por Annie Lang? Bueno, este modelo estudia cómo se produce el procesamiento de los mensajes mediáticos en general y particularmente en el caso de la televisión. Este modelo explica este procesamiento a partir de 2 asunciones básicas. Por un lado, sitúa a las personas como entes procesadores de la información, es decir, todo aquello que interviene en el proceso cognitivo del individuo a la hora de procesar un mensaje. Y por otro lado, dice
que la capacidad cognitiva que tienen las personas al minuto de analizar un mensaje es limitada, ya que sobre todo los mensajes recibidos de la televisión o el mundo audiovisual demandan muchas labores para realizar al mismo tiempo. Claro, esas son como las asunciones básicas, pero también el modelo plantea tres importantes subprocesos dentro de este gran proceso, que es el de codificación, almacenamiento y recuperación. A grandes rasgos, para explicarlo brevemente, el primero, o sea, codificación, es cuando una persona extrae el mensaje del medio, lo introduce en su memoria y de inmediato genera una representación mental de esta. Muchas veces esta parte se genera de forma automática y la información que queda contenida puede ser mínima. Después, en el proceso de almacenamiento, se deposita o almacena la representación mental que hicimos anteriormente en el proceso de codificación y la depositamos en la denominada memoria a largo plazo. En este lugar es donde se encuentran los conocimientos de una persona y está en constante cambio, porque obviamente nosotros vamos adquiriendo con el tiempo otros conocimientos u otra información. Y en la última etapa, que es la de recuperación, se reactivan las representaciones mentales, ¿cierto?, almacenadas en la memoria de largo plazo y se reactivan en la memoria de trabajo, que es la que se va a ocupar en ese momento. Esta parte, al igual que las demás, obviamente, es súper importante, porque si nos enfrentamos a algún evento o si vemos algo en la televisión o en algún lugar audiovisual, principalmente, que es de lo que habla este texto, en esa parte, en la recuperación, vamos a recuperar toda la información que tenemos del evento que estamos visualizando. Entonces, por eso es tan importante. Y este proceso ocurre de forma recurrente en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta y la hacemos de forma inconsciente. Vale decir también que hay otros factores que intervienen, pero estos tres procesos son los que más se destacan. Bueno, y la pregunta relacional de ambos textos es la tercera. Y quisimos hacer la siguiente. ¿Cómo es posible que la comunicación colectiva o mediática sea efectiva? Bueno, creemos que para que se produzca una comunicación efectiva es necesario ligar ambos modelos, tanto el modelo de capacidad limitada de Lang, del que hemos estado hablando, y el modelo de Mallet, entendiendo los factores que intervienen en cada uno de ellos, ya que concluimos que la comunicación es efectiva en tanto que el destinatario logre comprender la información contenida en el mensaje. Claro. Además, para que la recepción sea correcta, es importante entender que el proceso cognitivo de cada individuo es lo que permite comprender adecuadamente el mensaje. Tales aspectos se pueden visualizar en los factores que intervienen en el comunicador o emisor, en el mensaje y en el receptor, por ejemplo en el modelo de Maletsky, ya que hay diversas causantes que influyen en cada uno de ellos y entre ellos, explicando el proceso de comunicación, como lo mencionamos en la primera pregunta. Y por otro lado también interviene mucho del modelo de capacidad limitada de Lang, ya que en este último el individuo como receptor juega un rol fundamental a la hora de percibir, recibir y entender o comprender el mensaje o el contenido final de este mensaje. Bueno, eso ha sido nuestra video prueba. Espero que haya quedado todo muy claro y nos despedimos con mi compañera Débora. Muchas gracias, que les vaya bien. Muchas gracias, chao. Ya. Ustedes se van a poder organizar en parejas o también pueden ser en equipos de 3 personas y elegir los textos que están en la carpeta de lecturas del curso, elegir 2 de los textos y hacer lo mismo que hicieron Débora y Araceli, de plantearse 3 preguntas, esos son los requisitos básicos, para poder exponer sobre esos textos. No se trata que tengan que disertar el texto tal y con todos los elementos que está allí.
Ustedes tienen toda la libertad para elegir las cosas importantes, porque si no, podrían demorarse mucho tiempo. Entonces eso va a estar determinado por las preguntas que ustedes se planteen responder. Este ejercicio de plantearse ciertas preguntas también les permite establecer una suerte de guión. Detrás de lo que ustedes acaban de ver hay un ejercicio no formal de crear un guión de televisión, obviamente, pero sí hay un ejercicio de definir de qué se va a hablar y quién va a decir qué cosa, digamos, en forma ordenada y sin improvisar. En qué parte se van a poder leer ciertas definiciones y en qué otras partes ustedes van a actuar más libremente, que la idea siempre es que para que yo pueda observar dominio del contenido, no estén todo el tiempo leyendo definiciones, sino que más bien intenten ser más interactivos en su forma de comunicar. Entonces, Profe, dígame. y a lo que se refiere con textos, son las presentaciones que hemos visto en clases, ¿cierto? No, hay una carpeta en Cibeduc que se llama lecturas. Sí, lo que pasa es que las lecturas que vi no, como que no se referían tanto al ejemplo que dieron ellas, sino que se referían más al contenido de presentaciones que dio usted. Estas dos, ellas eligieron el modelo de Malevsky, que es lo que estuvimos viendo ahora, Ujú. y un documento de percepción y atención de Juan José Igartúa, que yo no lo he revisado puntualmente en clase, pero hablamos suficiente acerca de percepción y Ujú. atención cognitiva antes. Entonces, todos los textos Sí. que están en esa carpeta de lectura tienen relación con las cosas que yo veo en clase, pero son suertes de ampliaciones de las cosas que yo veo en clase. Entonces lo que ustedes hacen al asistir a un curso en realidad no es memorizarse las cosas, no tiene ningún sentido para mí que ustedes se memoricen las cosas, sino que ustedes aprendan a comprender textos de una área en particular, que en este caso es psicología social de la comunicación, cosa que cada vez que se enfrenten a un texto de ese tipo tengan algunos elementos básicos que les permitan pararse y comprenderlo. Entonces este ejercicio lo que hace justamente es demostrar eso, que ustedes se pueden parar ante un texto, comprenderlo y explicarlo selectivamente, no en forma lineal, como les decía, no es la repetición y la memorización de los textos, sino la lectura comprensiva de los mismos. ¿Se entiende? Porque hasta aquí, la mitad de los textos que están en esa carpeta ya lo hemos visto en las clases, de alguna forma más resumida, más sintética. Nos quedan los textos solo de comportamiento colectivo, que son 3, que son los que vamos a revisar de aquí en adelante, en las últimas clases que van quedando, que son 4 que nos quedan, de materia como tal. Entonces ustedes van a poder elegir libremente. Ustedes pueden lo que hicieron las chicas fue elegir 2 textos de la unidad 1, el de Malevsky y el de la atención y percepción y cognición de Juan José Igartúa. Pero ustedes podrían combinar un texto de la unidad 1 con un texto de la unidad 2, o 2 textos de la unidad 1 o 2 textos de la unidad 2, da un poco igual. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿hay un límite de duración o no? Sí, esto está pensado en que dure entre 7 y 15 minutos. Las chicas hicieron este ejercicio como en 8 minutos y funcionó bien. Yo pensaba que podía ir entre 7 y, creo que entre 7 y 12 minutos, pero esas instrucciones se las voy a dejar en un PowerPoint en la misma carpeta del ejemplo. Les voy a dejar estas instrucciones que les estoy dando ahora en forma directa, se las voy a dejar escritas allí, que pueden ser 2 o 3 personas, que tienen que pensar en un guión previo basado en 3 preguntas, y que puede durar entre 7 y 12 minutos, digamos. Profe, ¿la prueba escrita es individual? La prueba escrita es individual. ¿Y tiene un tiempo para realizarla? O, por ejemplo, ¿la vamos a hacer mientras usted no nos ve? ¿O vamos a tener 24 horas, 8 horas, 2 horas? No, tiene un tiempo limitado.
Normalmente no tiene más de 1 hora y media con lo que dura una clase. Ah, ya. Vale, vale, vale. Lo que dura una clase. Vamos a fijar ahora también la fecha de eso, digamos. La prueba, como tal, la prueba clásica, va a tener por fecha el día 24 de septiembre, que es el día, no, tenemos lunes y miércoles, el día 23 de septiembre, ¿vale? En el horario regular. Y la video prueba la pueden entregar entre el 18 de septiembre y el 22 de septiembre a las 23:59 horas. Entonces esa semana no va a haber práctico, sino que lo que me van a tener que entregar es la prueba ahí. También todo eso va a quedar en una PPT, en la misma carpeta del ejemplo de la prueba con las instrucciones claras. Y antes del 18, la próxima semana, ustedes tienen que tomar la decisión. Entonces yo les voy a compartir un formulario de Google en la que ustedes se van a inscribir o para la videoprueba y van a decir, somos el equipo tanto con estos integrantes, o se van a inscribir para la prueba individual. ¿Vale? Me interesaba dejarles ahora en claro de qué se trataba, porque en el fondo, y con un ejemplo que fabricó la Araceli, para que tengan certeza de qué es lo que pueden tomar, digamos, porque pruebas regulares ustedes las conocen de toda la vida les han hecho pruebas regulares, pero video pruebas seguramente no las han hecho, digamos. ¿Tuvieron que disertar el semestre pasado en alguna asignatura? ¿No? No, creo que Creo no. que no. Ya. Jamás. Ya, esto es como una disertación, pues en el colegio se han hecho disertaciones, y en grupos de 2 o de 3 o de 5 o de 6, en este caso son grupos máximos de 3. Y para ejecutar la tarea también, lo que yo le pedí a la serie y a la Débora es que no hicieran nada demasiado complejo en términos técnicos, sino que lo único que hicieron ellas fue grabarse en Zoom, pasándose una secuencia de diapositivas que tampoco, como vieron ustedes, eran muchas, digamos. Entonces, básicamente en lo técnico también eso es lo que me importa, que no sea complejo, sino que se centren más bien en definir bien qué es lo que tienen que decir. Y me basta con eso, no necesito que editen un video, que le pongan efectos especiales, no, no sería justo tampoco, digamos. Lo que estoy evaluando aquí es la comprensión lectora y la capacidad de ocupar esas lecturas para comunicar ideas, no lo bonito que quede el video. Pueden usar Zoom, pueden usar Meet, pueden usar otra cosa que se llama Jitsi, que también permite hacer clases o hacer videoconferencias y grabarlas, o Skype, o cualquier cosa que ustedes tengan para hacerlo, digamos. La que más les guste, le acomode y les funcione bien, digamos. Cualquier herramienta que permita compartir pantalla y hablar es suficiente. Bien. Profesor, ¿Sí? entonces la pauta la va a subir junto con con la presentación de nuestros compañeros, ¿o no? La presentación ya está en la carpeta que dice como algo así como ensayo Sí. de videoprueba. En esa misma Sí, carpeta voy a subir la pauta, que son 2 láminas de PPT, Ya, con los requisitos estos de los que le hablé, ya. para que no se olviden, y también para que queden claros para efectos de evaluación, pues, ¿no? Aun cuando la clase queda grabada también, para que van a tener que estar revisando 1 hora y media de clases para llegar a estas instrucciones que le di. Se las voy a dejar en 2 láminas de PPT. Profesor, y la presentación tiene que ser de un mínimo de 2 textos, ¿cierto? Sí, eso sí, siempre tienen que elegir 2 textos, Ah, ya, ok. y la dinámica es esa. Una pregunta para hablar de un texto, una segunda pregunta para hablar de otro texto, y una tercera pregunta que haga dialogar los textos. Ah, para Eso juntarlos, es, para claro, relacionarlos. Ya, eso vale. sí, eso es requisito también.
Vale, profe, muchas gracias. Si no hacen una de las 3 preguntas, van a perder puntaje, obviamente, y van a ser subevaluados. Pero cumpliendo con la lógica que ejecutaron Araceli y Débora, deberían obtener una nota sobre 6, digamos. Ya, quedamos hasta ahí por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Y están ejecutando el práctico 2, que lo tienen que entregar mañana a las 23:59. Sean bien precavidos y insisto en eso, que revisen sus textos antes de entregarlo. Atiendan a estos tips que les vamos dejando en las evaluaciones o que yo les menciono en clase, para que no tengan pérdida de puntaje por cuestiones de forma, digamos. Ya, chiquillos. Dígame. Profe, da lo mismo, o sea, no sé si sea usted tan riguroso con el tema de pasarse un poquito de palabras en la introducción y conclusión de los prácticos. No importa mucho si se pasan un poquito, pero un poquito. Ya. Si les dije 150 y llegan a 200, está bien, digamos. Ya. Pero si me entregan 500 en la introducción, ya se pasaron de rosca. Ya, vale. También importa eso, que sean que el periodismo lo que hace es sintetizar información siempre. Entonces, muchas veces, y creo que eso se los puse en algún correo, ustedes pueden haber entendido que el trabajo bueno es el trabajo largo, porque en la escuela se les valoraba mucho porque entregaban trabajos largos. Aquí no es el caso, digamos. Importa mucho que la información sea precisa, que ustedes elijan, que decidan qué explicar. Y expliquen eso bien. No intenten explicar 10 cosas mal, sino que expliquen 2 cosas bien. ¿Vale? Vale, profe. Vale, que estén bien. Nos vemos el próximo Chao, miércoles. profe. Cuídese, profe, nos estamos viendo. Chao, profe, que Nos esté vemos, bien. profe. Chao, profe, gracias. Chao, Chao. profe. Entonces, Profesor, ¿sí? una última consulta. Tenía una Dígame. consulta según para el foro. Yo quería elegir el comercial del no, pero no sabía qué motivación corresponde. No sé bien a cuál orientarla. Es un buen desafío ese. Sí, pues, y yo, pucha, según el video no me calzaba ninguna y a lo que más lo puedo tomar es a exploración, pero muy rebuscado. Entonces no sé bien cómo orientar el comercial del no, a qué motivación tomarlo. Busca, o sea, si lo que tienes a mano es el himno del no, te va a costar mucho. Pero en la campaña del no, Ujú. Es habían un pequeños video que dura spots. como 2 minutos y algo. Es el himno, es la canción en la que salen bailando y cruzan el Ajá. puente y eso, ¿no? El Claro, Chilo la vida de bien y todo el tema. Sí. claro, ese es difícil, digamos. O sea, Claro, porque si acaso si yo lo ahí pienso, la motivación de fondo es como una motivación del logro, el logro de la libertad. claro, la libertad, la esperanza, un Claro, bienestar, una felicidad que puede venir. claro. Pero no hay Son ninguna, de esas explicaciones de motivación, no había ninguna que me calzara con eso. Entonces el no sé logro, dónde colocarlo. pero además es raro porque es el logro colectivo, no es el logro individual. Claro, no algo solo, porque hubiera Sí, sido realización personal, pero como es colectivo no me tampoco viene al sí. caso. Puedes plantearlo, ¿ah? Está buena la idea. Está buena la idea. Y plantear que no encaja tan bien con esas nomenclaturas y por qué no encaja tan bien con esa nomenclatura y va a estar bien, digamos. O sea, estaría bien. No es que tenga que asignarlo sí o sí a una No, motivación. no, lo que te diste cuenta es un hallazgo interesante y eso es lo que importa, digamos. Ok, ya, Que esa era haya mi consulta. reflexión en el ejercicio. Ya, U o sea, otra posibilidad puedo es hacerlo. que habían spots al interior de las campañas, esto duraba 15 minutos, entonces lo que tú encontraste fue el video Ajá, del himno con el que partía la campaña, digamos, sí. pero también habían spots pequeños que apuntaban a cosas más concretas. Quizás allí encuentras algo, pero lo que tú me acabas de plantear lo puedes plantear como me dijiste y está bien, va a estar bien. Bueno, ya, buenísimo. Ya, muchas gracias. Vale, que Que te esté vaya bien. bien. Chao. Chao.